En el día de hoy, hermano, espero que esta palabra, como dije anteriormente, que sea de bendición para cada uno de ustedes. Porque yo creo que la necesitamos y el Señor me la puso en mi corazón. Hoy en día vamos a ver el libro de Proverbios. Es un libro que habla mucho de la sabiduría. Y la sabiduría es algo que nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos diariamente para caminar. Y yo titulé este mensaje, La sabiduría verdadera. ¿Y en qué consiste esta sabiduría? Muchas personas en el mundo, como hemos escuchado, se tildan o se han nombrado ellos mismos de sabios, personas talentosas, con un coeficiente intelectual bien alto. Y uno de ellos, muy conocido en el mundo, fue Einstein. Newton, Pascal, Bell y otro también de ellos, Voltaire. Y muchos otros también. Pero ¿qué sabiduría tenían estas personas? ¿La sabiduría que da el mundo o la sabiduría que viene de lo alto? Sabios ellos se consideraron y el mundo y la humanidad los vio de esa forma. Pero ¿fueron de verdad ellos personas sabias? Hago yo esa pregunta. ¿Fueron ellos sabios? Porque si yo me voy y me baso solamente en la sabiduría que yo puedo adquirir, ya sea cuando yo vaya a una escuela, a una universidad, o por las enseñanzas de otra persona, eso se llama inteligencia. Eso no es sabiduría. ¿Por qué? Porque la verdadera sabiduría es la que uno aprende y adquiere al transcurrir del tiempo. Al uno pasar sobre las situaciones que la vida le da a cada uno de nosotros. Pero con esto mismo dicho, todavía yo no considero esa parte sabiduría. La sabiduría verdadera se encuentra plasmada aquí. En la Biblia, hermanos, no hay ningún libro, no hay ningún manual, no hay nada donde podamos conseguir la sabiduría como la sabiduría que está escrita aquí. Porque muchas veces nosotros escuchamos de alguien famoso que escribió un libro. Decimos, wow, qué hombre sabio, qué palabra tiene. Pero es sabiduría humana, es sabiduría carnal, no es la sabiduría espiritual, que es la que nosotros necesitamos. También Voltaire, que fue un hombre muy famoso, sabio en letras, dijo estas palabras antes de morir. He sido abandonado de Dios y de los hombres. Él en ese momento reconoció que había un ser supremo, que había alguien que era mayor en el universo que más ninguno. Y ese se llama Dios. Dios es el único que existe y no hay ningún Dios más que Él y fuera de Él. ¿Qué es la sabiduría verdadera? Les pregunto yo a cada uno de ustedes en este día. Es la revelación divina que viene de lo alto y a través de la palabra. Esa es la sabiduría verdadera. Y espero que cada uno de ustedes, hermanos, de ahora en adelante, incluyéndome a mí, la busquemos más. Que querramos adquirir más sabiduría que solamente nos la puede dar el Señor. Si nosotros vemos nuestras vidas, vamos a ver altas y bajas. Vamos a ver que hemos ido en situaciones que no son muy agradables. Y que a cada uno de nosotros nos han ayudado para cambiar nuestra vida o nuestro modo de ver las cosas.
Cuando andábamos en el mundo, estábamos todavía con los ojos vendados. No teníamos la sabiduría, no teníamos el conocimiento. Pero el Señor en su misericordia esperó por cada uno de nosotros. Esperó por cada uno de nosotros en el momento propicio que lo necesitábamos a Él, para que Él entrara en nuestros corazones y para que nosotros abriéramos sinceramente nuestras puertas de nuestros corazones. Él pudo entrar. Y a ti y a mí entró la sabiduría espiritual. Entró la sabiduría de lo alto. La sabiduría a la cual nosotros necesitamos. No nos dejemos engañar, hermano, porque estamos viviendo momentos difíciles. Momentos que reconocemos hoy en día que no son momentos fáciles. Momentos los cuales escuchamos por la radio, vemos por la televisión situaciones que suceden en el día a día. De las personas, cómo se involucran, o los jovencitos en las gangas, en las drogas. Jovencitas teniendo relaciones sexuales a temprana edad y teniendo hijos a temprana edad. Pero desafortunadamente carecen de la sabiduría que necesitan. Carecen de la sabiduría verdadera porque no se les ha dado. Y cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos el privilegio de haberla ya recibido y la recibimos diariamente. El Señor quiere llenarte más de sabiduría a ti y a mí diariamente. Pero ¿de dónde nosotros buscamos también la sabiduría? ¿La buscamos en el mundo o la buscamos en su palabra? Muchas veces podemos leer la palabra, pero no quiere decir que adquirimos la sabiduría. Porque también, si tú estás en un estado de ánimo, que no te sientes bien, si hay una situación en tu vida la cual no te está dejando que tu mente esté clara, y tú lees la palabra, la sabiduría no la recibimos igual. Leemos la palabra, a lo mejor nosotros podemos sacar un mensaje de esa palabra. O a lo mejor esa palabra nos ayuda a nosotros para levantarnos en ese momento que estamos en desánimo. Pero no quiere decir que en ese momento recibimos sabiduría. Porque todo depende si tu corazón está dispuesto a recibirla, si tu corazón está dispuesto a ir primeramente delante de la presencia del Señor y a pedirle a Él con tu boca que te dé la sabiduría. Le voy a pedir, hermano, que vayamos al libro de Proverbios 1:7. Todo aquel que no tenga Biblia, por favor, que levante su mano para que los diáconos le traigan una, por favor. ¿Todos la tienen? Gloria a Dios. Proverbios 1:7. La palabra nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y la palabra es clara cuando habla, hermano. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero también dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y aquellos que yo les mencioné cuando abrí con palabra, estos sabios del mundo fueron insensatos ante los ojos del Señor. Porque no reconocieron que había un Dios el cual les dio a ellos la inteligencia para que ellos pudieran hacer lo que hicieron. Y otra vez digo que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y que solo los necios la desprecian. Salomón explica que el temor de Dios con estas palabras. Y ahora vamos a ir a Proverbios 8:13. Porque la palabra es la única que nos va a enseñar de cómo nosotros adquirir la sabiduría verdadera. ¿Y qué fue lo que hizo Salomón antes de comenzar su reinado?
lo primero que él pidió al Señor fue sabiduría sobre todo, para él poder manejar todos los asuntos. En Proverbios 8:13 nos dice la palabra: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Eso quiere decir que cada uno de nosotros que es sabio y el temor de Jehová está en nosotros, como hombres y mujeres de Dios, sabios que somos, debemos aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia. Tenemos que andar por el buen camino. La boca perversa no debe existir en nosotros. Todas estas cosas que hacíamos a lo mejor anteriormente cuando no teníamos la sabiduría ni teníamos al Señor en nuestras vidas, era lo que nosotros hacíamos. Pero hoy en día que somos sabios y que tenemos sabiduría a través de la palabra que el Señor nos da, debemos ser un ejemplo. El mismo ejemplo que fue Jesús. Porque cada uno de nosotros conoce la vida de Jesús. Cada uno de nosotros conoce que Jesús Jesús, Él nunca aborreció a nadie. Nunca aborreció a ninguna persona. La reprendió en palabra para que tuvieran entendimiento. Para que reconocieran que cada uno de nosotros necesita de Él. Y por eso es que hoy les pido, hermano, a cada uno de ustedes que se dejen llevar por la palabra sabia, la palabra que los va a edificar a ustedes y a mí, la palabra que les va a dar el conocimiento que cada uno de nosotros necesitamos para marchar el día al día. Porque ninguno de nosotros es sabio para conocer qué nos trae el día de mañana. Cada uno de nosotros podemos tener una agenda o la computadora y poner todas las cosas y planificar de día a día o semana a semana o el mes completo las cosas que nosotros vamos a hacer. Pero somos sabios para nosotros saber qué va a ocurrir más tarde o el día de mañana. No lo sabemos. Y por eso muchas veces nos afanamos en la vida, en el diario, de hacer las cosas. Nos afanamos de cómo vamos a hacer nosotros las cosas. Y se nos olvida que el que hace las cosas se llama Jesús y es el que nos da a cada uno de nosotros para poder hacer las cosas. Él es el que nos da la fuerza a cada uno de nosotros. Él es el que nos motiva, pero que a través de la palabra sabia es la cual nosotros podemos seguir. El camino es duro, hermano, el camino no es fácil. El camino es duro, el camino del cristiano no es fácil. Pero nos tenemos que aferrar a la palabra de vida, para poder seguir. ¿Está usted dispuesto a llevar esa palabra sabia a aquellas personas que la necesiten? ¿Está usted dispuesto a decir de hoy en adelante: heme aquí, Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu trabajo? Yo estoy dispuesto, Señor, a llevar tu palabra sabia, tu palabra que liberta, porque eso también es sabiduría. La palabra a ti y a mí nos libra del mal. Muchas veces venimos aquí a la iglesia, venimos con ataduras y a veces venimos gozosos. Pero llega Satanás, que reconocemos que es la malicia, la maldad, y te pone algo enfrente de ti. Te tira un lazo. ¿Para qué? Para cambiar tu mente, para quitarte el gozo, para que tú no glorifiques al Señor. Y en ese momento tu mente es atrapada por un pensamiento, por algo que te dijo una persona o por algo que vistes. Y se te vuelve de atadura en tu vida en ese momento. Y se te olvidó que el Señor te dijo que tú eres libre. Que tú eres libre. Que no hay atadura, no hay nada que te pueda mantener atado al enemigo. Porque la palabra sabia te dice que el enemigo está bajo nuestros pies. Que el enemigo está bajo nuestros pies. Esa es la palabra sabia que nos enseña cada uno de nosotros. Y hoy te pido a ti
a ti, hermano, que si tú tienes alguna atadura en el día de hoy, por esta palabra sabia, dile al Señor que te ayude para libertarte, para que las cadenas se rompan, para que los esquemas que vienen de atadura de generación en generación, de hoy en adelante a través de la palabra sabia, se puedan romper. Si tú le crees al Señor y tú sabes que tú eres libre y tú sabes que la palabra tiene poder, háblalo con tu boca. Confiésalo de hoy en adelante. Y no tengas temor. Del único que tenemos que tener temor es de Jehová. Del único que debemos tener temor es de Jehová. ¿Para qué? Para poder nosotros aborrecer el mal. Para que no haya arrogancia en nosotros. Y para que nuestra boca no hable cosas perversas. Que por el contrario, que por la palabra sabia que nos da el Señor o que nos dejó plasmada en esta Biblia, podamos edificar hogares sanos, hogares fuertes, lugares de trabajo donde nosotros podamos hablar sabiamente con la palabra que nos ha dado el Señor y que nos ha dejado Él. Que aunque tengamos jefes que no conozcan o que crean que son sabios en su propia prudencia y que no necesitan de ninguno de nosotros cristianos, muéstrele con su actitud correcta, con su actitud sabia, que el Señor también lo puede tocar y cambiar a él. Que el Señor pueda hacer una persona nueva en ese que todavía no lo conoce. Porque el Señor es el que cambia a las personas. No soy yo, no son mis palabras, ni lo que yo le pueda decir, porque yo a lo mejor puedo escribir o buscar una escritura con unas palabras hermosas que los inspire a ustedes. Pero eso no les va a cambiar su vida. Eso no va a hacer nada en ustedes. A lo mejor cuando ustedes salgan aquí en ese momento van a salir gozosos. ¡Wow! ¡Qué palabra bonita trajo el pastor Mike! Pero esa palabra no era mía. Esa palabra a lo mejor la encontré en un libro o la busqué en el internet. Y fue momentánea la dicha y el gozo. Pero la palabra del Señor que cada uno de nosotros tiene y posee es la que nos va a ayudar a seguir adelante. Y es la que va a cambiar tu vida. ¿Estás dispuesto a que el Señor cambie tu vida? ¿Estás dispuesto a que esa palabra sabia esté en tu corazón? Y que de tu boca salga constantemente. Los otros días estaba escuchando la radio y escuché o oí algo que yo no conocía. Es un predicador judío, el cual dice, ¿por qué los judíos son sabios? ¿Por qué los judíos florecen en todas las cosas que ellos hacen? Y es que desde pequeño en su cultura les fue inculcado la palabra de sabiduría, pero a la misma vez también ellos con sus bocas confiesan día tras día, semana tras semana, año tras año, bendiciones sobre sus hijos. Desde pequeños ellos están bendiciendo a sus hijos. Vas a ser un hombre y una mujer de bien. Vas a ser un hombre y una mujer de negocio. Vas a ser un hombre y una mujer próspero. Vas a ser un hombre y una mujer sabios. ¿Por qué nosotros no lo hacemos, hermano? Si lo conocemos, que la palabra es sabia. Y por la palabra sabia que se nos da a cada uno de nosotros. Si nosotros confesamos esa palabra de poder, esa palabra sabia, vamos a ver hogares, hijos, familias, matrimonios transformados. En el nombre del Señor. ¿Quieres tú tener más sabiduría? Pídesela al Señor. Órale a Él, clámale a Él como dice la palabra. Y cosas grandes vas a descubrir a través de la palabra. Cosas sabias van a venir a ti.
También por la palabra sabia dice que nosotros como padres debemos corregir a nuestros hijos. Pero muchas veces nosotros no lo hacemos porque nos da pena corregir a nuestros hijos. Bueno, porque es que yo tuve una situación cuando pequeño. Y son ataduras del mundo, eso es mentira del enemigo. No quiere decir que nosotros no podemos corregir a nuestros hijos, porque el Señor nos corrige a nosotros. Su padre lo corrigió a él. ¿Cómo nosotros no vamos a corregir a nuestros hijos? Si por la palabra sabia nosotros no corregimos a nuestros hijos, no corregimos el camino en que ellos deben seguir, cómo ellos van a aprender y de quién van ellos a aprender. Seamos nosotros como padres, como hogares, modelos para nuestros hijos. Usemos el modelo Cristo, primeramente, para nosotros corregir a nuestros hijos. Porque el Señor va a poner el amor que nosotros necesitamos en nosotros. Y en ese amor nosotros vamos a corregir nuestros hijos con las palabras que ellos necesiten. Pero también de igual manera, de ahora en adelante, vamos a bendecirlos constantemente. Vamos a bendecir sus vidas. Y nosotros como matrimonios también vamos a hacerlo. Usemos ese ejemplo para que nuestros matrimonios estén fortalecidos. El Señor no quiere ver matrimonios destruidos. Porque el matrimonio que el Señor o las personas que el Señor une, como dice la palabra, nada los debe separar. Nada los debe separar, hermanos. Si somos matrimonios sabios, vamos a usar la palabra. Vamos a confesar la palabra. Y el uno al otro como pareja nos vamos a bendecir. Dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Palabra sabia otra vez, hermanos. Entonces, ¿por qué no corregimos a nuestros hijos? ¿Por qué nos da temor si la palabra te dice que lo debes corregir? Cada uno de nosotros necesita de corrección. Y esto yo no lo digo, hermanos, para ofender a nadie. Esto yo lo digo como un modelo y un ejemplo para cada uno de nosotros. Que sea para usarlo, confesarlo, para que nuestros hijos vean sus vidas mejores cada día. También dice la palabra que aquellos que no corrigen a sus hijos serán avergonzados. No lo digo yo, hermano, lo dice la palabra. No soy yo el que está hablando estas palabras, pero lo traje a la iglesia porque yo creo que es necesario que cada uno de nosotros les sea recordado, incluyéndome a mí como padre también, que debemos corregir a nuestros hijos para que el día de mañana no nos avergüencen. Y cuando los corregimos, les estamos enseñando el temor a Jehová, el temor que ellos deben tener, que el Señor debe estar en sus vidas, debe estar con ellos. Ese mismo temor que nosotros tenemos el día de hoy, de igual manera debe estar con ellos, hermanos. Muchos padres no corrigen también a los hijos porque creen que le hacen daño. Y eso es lo que hemos creído muchos de nosotros. Si yo cojo a mi hijo ahora y lo corrijo y le doy una palmada bien duro, lo que voy a hacer es que mi hijo se va ahora a dañar porque yo lo corregí. Ahora mi hijo sus sentimientos van a ser dañados porque yo lo corregí. Y eso es lo que hemos visto por muchos años que ha sucedido y que seguirá sucediendo si nosotros como padres no corregimos a nuestros hijos. ¿Cuántos muchachos que no han recibido la corrección en sus hogares? Porque sus padres no se han tomado el trabajo o porque han tenido que luchar duro, porque a lo mejor son padres solteros y tienen que trabajar muchas horas, pero no se han tomado el tiempo de corregir a sus hijos. Y después, el día de mañana, ven a sus hijos involucrados en las gangas, en las drogas.
O a lo mejor reciben una llamada de teléfono desagradable, donde sus hijos están en la prisión. Yo creo que como padre, ninguno de nosotros quiere oír ni ver esas cosas en nuestras vidas. Por eso les exhorto hoy en día, hermanos, los invito a cada uno de ustedes que corrijan a sus hijos. Corrijan a sus hijos, porque vamos a ver el fruto el día de mañana. Vamos a ver ese fruto que le va a agradar al Señor, que va a caminar en rectitud como nos dice la palabra, y que va a reconocer que necesita del Señor también. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las represiones. Y eso lo dice la palabra en Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las represiones. Y nosotros por mucho tiempo andamos como ese burlador cuando andábamos en el mundo, que todavía no conocíamos ni teníamos la sabiduría del Señor. Pero gracias al Señor, que en su misericordia nos extendió la mano, perdonó nuestros pecados, nos recogió a cada uno de nosotros, nos sacó del lodo cenagoso, nos levantó y hoy estamos aquí. Y hoy estamos aquí recibiendo palabra. Y hoy estamos aquí porque queremos conocerle más en intimidad. Pero también Jesús fue sabio desde niño. Fue un niño sabio porque fue educado en el temor de Jehová, de su Padre, del Creador. Él fue el ejemplo para cada uno de nosotros que está plasmado en la Biblia, de su vida y de sus obras. Porque nos dice la palabra en Lucas 2:20, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Ustedes no creen, hermano, que si nosotros buscamos esa palabra de sabiduría, esa palabra que nos exhorta, que vamos a recibir la misma fortaleza y que la gracia del Señor va a estar sobre usted y sobre mí? Va a ser de igual manera ese mismo trabajo. Si en sabiduría nosotros sabemos buscarle a Él. Si en sabiduría nosotros sabemos corregir a nuestros hijos. Pero también en Lucas 2:52 nos dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracias para con Dios y los hombres. ¿De dónde vas a buscar tú la sabiduría de hoy en adelante? De lo alto, en la palabra que está escrita. Esa es la sabiduría que cada uno de nosotros necesita. Pero también Jesús, Él mantuvo en esa sabiduría una relación permanente entre el Padre y Él. Una relación de oración constantemente. Una relación de obediencia entre el Padre y Él. Y esa misma sabiduría nosotros la debemos tener en el día de hoy. Debemos tener esa relación íntima y estrecha entre el Señor y nosotros. No dejes que nadie te engañe. Ten esa relación con Dios y la sabiduría va a venir a ti. ¿Por qué? Porque tú le vas a buscar a Él en espíritu y en verdad, como te dice la palabra. Tú te vas a animar todos los días, desde que tú abras los ojos, lo primero que tú vas a decir es: Señor, bendigo tu santo nombre. Y bendice el mío también en sabiduría. Bendice mi familia, bendice mi hogar, bendice mi matrimonio. Y ayúdame, Señor, para entender tu palabra sabia. Y para yo seguir adelante, creyéndote a ti sobre todas las cosas.
usándote a ti como ejemplo en todo momento en el caminar de mi vida. El Señor Jesús nos dio a nosotros el ejemplo y el modelo de nosotros seguir. Si nosotros en sabiduría le buscamos a Él todos los días, vamos a seguir ese mismo ejemplo. Vamos a hacer ese mismo ejemplo. El ejemplo de amor, el ejemplo de benignidad, de preocuparse de los asuntos de un hermano por el otro. Porque eso es parte de la sabiduría. Porque cuando la sabiduría está en ti, vas a sentir lo que siente tu hermano. Que cuando tu hermano esté en necesidad, a través de esa palabra sabia, tú vas a poder ir a él. No tiene que ser monetariamente que tú le ayudes, pero con la palabra sabia tú lo puedes levantar. Con la palabra sabia tú le puedes dar la fortaleza que él necesita en ese día para él seguir adelante. Muchas veces financieramente también. Pero también en sabiduría tenemos que dar sabiamente. Porque si tú lo das con un corazón que no es sincero, un corazón que de verdad no hay el amor, no hiciste nada. Ese dinero, de la misma forma que se lo diste, se gastó. Pero cuando tú lo das sabiamente, cuando tú lo das con un corazón honesto, sincero, reconociendo que lo que tú estás haciendo primeramente estás agradando a Dios, ese dinero va a ser de gran bendición para ese hermano. Porque en la sabiduría, cuando ese hermano lo reciba, lo va a usar sabiamente también. Lo va a saber aprovechar sabiamente. Sabemos que el mundo supuestamente da sabiduría, que el mundo ofrece sabiduría, pero no es la sabiduría que nosotros necesitamos, como les dije anteriormente. Porque la sabiduría de este mundo es insensata para con Dios, pues está escrito: Él pretende a los sabios en la astucia de ellos. Él reprende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos del sabio, que son vanos. El sabio del mundo, sus pensamientos son vanos. Y el libro de Proverbios nos habla de la vanidad, que nos dice que todas las cosas son vanidad. Pero la sabiduría que viene de lo alto no es vanidad, hermanos. No nos confundamos. La sabiduría que da el mundo sí es vanidad, pero no la que da el Señor. La sabiduría vana fue aquellas que recibieron todos aquellos sabios o que se creyeron sabios en un momento de su vida. Hicieron grandes cosas, grandes inventos, pero que a la misma vez todavía no reconocieron al Señor. Muchos de ellos fueron ateos. Y gracias a Dios le doy por cada uno de ustedes, porque ustedes tienen el privilegio de hoy de ser cristianos, de conocer al Señor, de que el Señor mora en sus vidas y en sus mentes y en sus hogares. Que Él es el que tiene control absoluto de su vida en el día de hoy. El Señor es el que dirige sus pasos. Así que no temamos más, hermanos. El camino del necio es derecho en su opinión. Y eso lo podemos ver en el libro de Proverbios 12:15. El necio es todo aquel que todavía no está en los caminos de Dios, que todavía no conoce del Señor, pero que se cree sabio en su propia prudencia. Por eso dice la palabra cuando comenzamos en el libro de Proverbios, que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Si tú le temes a Jehová, ese principio de sabiduría va a estar en ti, va a morar en ti. Y te va a guiar en todo momento. No hay situación en la cual
venga a tu vida, la cual la sabiduría y la palabra sabia no te puedan sacar de ella. Yo sé que muchas veces el afán de la vida y las situaciones obstruyen nuestras mentes. Nuestras mentes se ponen nubladas. Nuestros ojos se ciegan y no podemos ver más adelante. Pero si tú vas a la palabra sabia te va a elevar, te va a edificar. Te va a enseñar que el único que tiene control de todas las cosas es Dios. Que desde el momento que nosotros nos ponemos en las manos de Él, vamos a ver la luz al final del túnel. De igual manera lo hizo con su pueblo. Aunque su pueblo se desvió del camino, se desvió de la sabiduría, de la palabra, de los mandamientos que le fueron dejados, el Señor en su amor y misericordia estuvo con ellos constantemente. Nunca les abandonó. Siempre suplió para ellos en todo momento. Ellos de nada carecieron. El Señor en ese amor tan grande los sacó de esclavitud donde ellos estaban, que servían a otro pueblo. Y el Señor abrió la mar para que ellos pasaran por esa mar. Eso era una situación por la cual el Señor en sabiduría les tenía que mostrar a ellos que hay un Dios poderoso que todo lo puede. Que todo lo puede hacer, que no hay nada imposible para Él. Y ese mismo Dios que lo hizo con ese pueblo judío, su pueblo escogido, lo hace hoy en día contigo y conmigo. ¿Qué te impide a ti ir a Él en el día de hoy? ¿Qué te impide a ti con tu boca pedirle sabiduría? ¿Qué atadura tienes tú en el día de hoy? ¿O tengo yo? Que no nos dejen ir adelante. Que no nos dejen ver. Que no nos dejen caminar sabiamente. Los invito a cada uno de ustedes, pueblo de Dios, hermanos, los quiero con todo mi corazón. Quiero lo mejor para ustedes y para su familia. Busquemos la sabiduría que viene de lo alto. No la busquemos en los libros vanos que encontramos en las bibliotecas o en el internet. Muchas veces también tenemos que ser sabios, porque el internet tiene muchas palabras y muchas cosas que no son del Señor. No es la palabra sabia que está escrita en la palabra, aquí en la Biblia. Son interpretaciones del ser humano. Y si tú te sigues por esa interpretación que no es sabia, vas a caer. Deja que la palabra del Señor sea la que sea tu guía en todo momento. Sea la palabra que te guíe, que te dé la sabiduría y la cordura para tú seguir adelante. Dejemos de buscar la sabiduría donde no la podemos hallar. Solamente aquí en la palabra, en la Biblia la podemos hallar. Y es la palabra verdadera, la que nosotros necesitamos. Sobre todo, igual que hizo Salomón, vamos a pedirle sabiduría. Sabiduría para manejar los asuntos, para saber manejar nuestros hogares, para saber manejar nuestros matrimonios, hermanos, para saber manejar la enseñanza de nuestros hijos. Dice en Santiago 1:5, hermanos: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nos da la sabiduría sin reproche, hermanos. Todo aquel que quiera sabiduría, solamente que se la pida al Señor, y Él se la va a dar sin reproche. Quisiera seguir, porque hay tantas cosas para decir, tantas cosas que hablar acerca de la sabiduría. Pero yo sé que el tiempo es corto. El tiempo es corto, pero agradecido al Señor y pidiéndole primeramente a Él que esta palabra que se dijo en el día de hoy, que sea de sabiduría a cada uno de ustedes. Que de hoy en adelante, hermanos, la usen, la guarden en su corazón, la confiesen con su boca.
para que esa palabra sabia se convierta en bendición. Le voy a pedir a cada uno de ustedes que por favor inclinen su rostro en este momento. Pero también, hermano, tú que nos miras a través de la internet y que has escuchado hoy en día esta palabra que fue dada aquí, le pido al Señor por ti, que primeramente, si no lo has conocido, que si no sabes quién es Él, que hoy en día también tú te postres ante su presencia, para que Él pueda venir a ti, pueda entrar a ti, cambiar tu vida de hoy en adelante sabiamente, y que esa palabra sabia transforme tu vida. Le voy a pedir a cada uno de ustedes, hermanos, si hay alguien aquí en este día que no ha conocido ni se ha entregado al Señor, que ahí donde está sentado, que levante su mano, que si quiere tener una mejor relación con Él, una relación nueva, que también le ore a Él y que repita estas palabras conmigo. Señor Jesucristo, yo reconozco que te necesito. Reconozco que moriste en la cruz por mí, por mis pecados y mi salvación. Te pido perdón por todos mis pecados, pensamientos, palabras y obras. Te abro la puerta de mi corazón y mi vida para que entres en mí. Te conviertas en mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre, Señor. Séllame con tu Espíritu Santo y hazme de mí la persona que tú quieres que yo sea. Si alguno hizo esta confesión de fe en este día, por favor le pido que pase al frente para orar por ti. Y si tú, hermano, también que nos ves a través de la internet, lo hiciste de igual manera, dale gracias al Señor. Y te pido que a través de esa vía o esa red de internet, que por favor nos escribas una palabra para nosotros también orar por ti y bendecirte. Si hay alguien hoy que esté aquí necesitado de oración, ya sea por enfermedad, o sea por esclavitud espiritual, esclavo del pecado, atadura física o atadura de cualquier forma, por favor pasa al frente